Muy buenos días, bienvenidos a las siguientes ponencias del día de hoy, de este segundo día de la Semana de Derechos Humanos y Violencia. Vamos a ver los temas de violencia de género y autoridades que pueden ayudar, además de el tema de bullying, que estarán a cargo del grupo 610 y 661 respectivamente. Así que comencemos con violencia de género y autoridades que me pueden ayudar. Adelante. Tu micrófono. Gracias, maestra. Bueno, buenos días. A continuación voy a compartir pantalla para presentar la exposición. Bueno, mi equipo conformado por Patricia Cardosa, Noé Esquivel, Hilda Martínez, Sofía Montalvo y yo, Amanda Espinosa, les brindaremos información acerca de la violencia de género, específicamente cómo funciona el protocolo de la UNAM para apoyar y orientar a las víctimas de este tipo de violencia, y posteriormente les daremos a conocer algunas de las más importantes autoridades u organizaciones que nos pueden ayudar en caso de sufrir o querer orientar a alguien que sufre cualquier tipo de violencia. Bueno, sin más introducción, pasemos al primer tema. ¿Cómo opera el protocolo de la UNAM en caso de violencia de género? Contenido. Creado por la Oficina de la Abogacía General para dar cumplimiento a dicho protocolo. Primer contacto u orientación. Presentación de la queja, definición del procedimiento de atención más adecuado para el caso, procedimiento formal o alternativo con enfoque restaurativo y su verificación. Seguimiento de las sanciones y acuerdos derivados de un procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. Tipos de procedimientos. Formal. Se realiza una investigación para determinar si los actos o hechos denunciados pueden ser calificados como violatorios de la normatividad aplicable, en cuyo caso se determina la sanción correspondiente. Solo se podrá llevar a cabo si se cumplen la identificación de la presunta agresora, la pertenencia de la persona presunta agresora a la comunidad universitaria, que los hechos señalados constituyen probables actos de violencia de género. Alternativo. Se busca un diálogo respetuoso con el fin de encontrar una solución y atender las necesidades de las personas afectadas. Solo la UNAV puede llevarlo a cabo. Etapa 1. Primer contacto u orientación. Objetivos. Orientar a las personas sobre los actos de violencia, explicar las posibles soluciones dentro de la universidad, referir a la víctima, en caso de ser necesario, a las instancias de la OAG para recibir apoyo. Realiza el primer contacto a través de una persona orientadora con cualquiera de las instancias de la OAG. Las personas pueden presentar la queja sin haber recibido orientación. Vía telefónica, a través de las líneas de atención 01800 Abogral, 01800 226 4725 o 56 22 22 22, extensión 82634, 82635, 82666, 82667 y 82668, mediante un correo electrónico a las direcciones 01800abogral@unam.mx y denunciaunab@unam.mx. Se le brindará apoyo psicológico a la persona si está en evidente estado de alteración, ya sea dentro o fuera de la universidad. Cuando el primer contacto u orientación se realiza ante la UNAV, este podrá llevarse a cabo. Etapa 2. Presentación de la queja, definición del procedimiento de atención más adecuado para el caso, procedimiento formal o alternativo con enfoque restaurativo y su verificación.
La víctima podrá presentarse en las instancias de la OAG para atender su queja. Si se trata de un menor, se dará aviso a los tutores. Inciso A. Presentación de una queja y seguimiento del caso. La UNAD puede recibir quejas de todas las personas integrantes de la comunidad universitaria. Dicha instancia deberá notificar a la OAG a través de la UNAD una copia simple del expediente del caso, de conformidad con la circular AGEN 2-2017, con el fin que el proceso comience. La UNAD mantendrá informada de manera directa y permanente a la persona que presentó su queja en cualquier momento del proceso, dando las opciones y pautas para proceder. Inciso B. Medidas urgentes de protección para la persona que presenta la queja. Objetivos: brindarle protección a la víctima en caso de que su integridad esté en riesgo y prevenir posibles actos de violencia. Elementos para determinar las medidas de protección. Naturaleza de la violencia de género. En este caso pueden intervenir la gravedad del incidente, duración de la violencia, daño causado y antecedentes. Relaciones de poder, abuso de autoridad y la posición de quien presentó la queja, y en general cualquier otra información relevante. Medidas de prevención. Sin comunicación directa con la víctima, cambio de turno, grupo o plantel, apoyo académico para no ver afectado su desarrollo académico. Inciso C. Medidas de contención para la persona que presenta la queja. Objetivo: validar y contener sus emociones. Proporcionar la información que le permita conocer sus opciones y tomar una decisión libre e informada. Medidas: apoyo psicológico. Inciso D. Directrices para la entrevista en el levantamiento de la queja. Debe ocurrir en un sitio donde la atmósfera sea neutral y estimule la conversación. Debe de ser posible, una sola sesión se levanta el acta de hechos considerando el estado de la víctima. La institución debe ser totalmente imparcial y evitar expresiones que pongan en duda la posición de la víctima o que la culpen. Inciso E. Acompañamiento ante el Ministerio Público para levantar la denuncia o querella correspondiente. Si la violencia de género puede constituir un delito y la persona quiere hacer la demanda ante el Ministerio Público, entonces la universidad, la UNAD, la Unidad de Apoyo Jurídico u Oficina Jurídica encargada del asunto brindan el acompañamiento en los procesos correspondientes. Informa y acompaña a la víctima sobre la estructura dinámica del proceso legal. Etapa 3. Seguimiento de las sanciones y acuerdos derivados de un procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. Registros. La UNAD registra los acuerdos y soluciones logradas verificando su cumplimiento. Represalias. La UNAD protege y toma medidas de protección en caso de que la víctima tenga repercusiones por haber presentado la queja. Seguimiento. Cualquier proceso lleva un seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Esto minimiza el impacto de los hechos y restaura un ambiente sano y seguro para las víctimas con el fin de prevenir otros actos de violencia en el futuro. El seguimiento es de hasta 6 meses después de la resolución de las partes. Bibliografía y referencias utilizadas. Gracias por su atención. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera Patti, que les va a dar una pequeña introducción sobre las autoridades que nos pueden brindar apoyo. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco sobre las autoridades que nos pueden ayudar. Por desgracia sigue existiendo mucha violencia en la actualidad de todo tipo y en todo tipo de lugares. En ocasiones las personas que son violentadas no cuentan con el apoyo de alguien que les pueda brindar información y apoyo para terminar con el ciclo de violencia. Sienten que están solas y que no pueden hacerlo sin la ayuda de alguien. Muchas mujeres creen esto, pero no es verdad. Existen instituciones creadas únicamente para apoyar a personas que son víctimas de violencia y de esta manera terminar con el abuso al que son sometidas diario. Por lo tanto, a continuación daremos a conocer algunas de las principales entidades donde podemos acudir en caso de sufrir algún tipo de violencia.
Buenos días. El día de hoy hablaré de autoridades que pueden ayudar a personas víctimas de violencia de género o cualquier otro tipo. Comenzaré hablando de la institución CONAVIM. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o mejor conocida por sus siglas CONAVIM, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual fue creado por decreto el 1 de junio del 2009 y sustituyó a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, la cual fue creada el 18 de febrero del 2004. Su misión es diseñar e instrumentar políticas integrales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, para garantizar su derecho a una vida libre de violencia y el respeto a sus derechos humanos. Por otro lado, su visión es ser una institución articulada de la política nacional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, desde la perspectiva de género, modelos de intervención participativas y acciones preservativas integrales. Con lo anteriormente mencionado, podemos decir que la institución CONAVIM se encarga de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia. Formula las bases de coordinación entre los tres niveles de gobernación, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y promueve el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados mexicanos en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, al igual que elabora y dan seguimiento al programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Su sede se encuentra en la Ciudad de México y cuenta con dos instalaciones, una ubicada en la colonia Versace 49, tercer piso, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06030, la cual se encuentra en servicio de lunes a viernes en un horario de 9 a 19 horas. Su segunda instalación está en el quinto piso, calle Doctores Juárez María Bertiz 852, Colonia Narvarte, Poniente, Alcaldía Benito Juárez, y su código postal es 03020. Y de igual manera se encuentra en la Ciudad de México. Todo lo anteriormente mencionado se obtuvo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Gobierno de México y la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres del informe de actividad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. ¿Cómo funciona? En caso de que una persona estime que sus derechos humanos han sido vulnerados, la CNDH puede intervenir para investigar los hechos y, en su caso, proteger los derechos que hubiesen sido afectados, con excepción de aquellas autoridades que pertenezcan al Poder Judicial o se trata de asuntos electorales. Para lograr lo anterior, la ley le otorga las siguientes funciones específicas: recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, conocer e investigar aquellas presuntas violaciones de las autoridades administrativas de carácter federal o por la tolerancia o anuencia de las autoridades de conductas ilícitas que realicen particulares o agentes sociales. La CNDH cumple con varias funciones como procurar, impulsar, promover, elaborar y formular programas preventivos en materia de los derechos humanos, además de observar, supervisar, presentar y coordinar acciones de constitucionalidad ante una ley o tratado que se estime que vulnere los derechos humanos. Si usted desea presentar alguna queja, puede presentarse en la sede Jorge Carpizo, que está a las 24 horas, los 365 días del año, o en la sede Centro Histórico de lunes a viernes de 9 a 18:30 horas. Puede presentar el teléfono presentado con una alada sin costo o asistir a alguna de estas sedes, además de presentar algunas otras en la página oficial de la CNDH. INMUJERES, Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Qué es? INMUJERES es la entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad y que ayuda a la erradicación de la violencia contra las mujeres. También promueve y fomenta las condiciones que hagan posible la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, social, cultural y económica del país. Servicios que ofrece:
Algunos servicios que ofrece son, como punto número 1, la Red de Mujeres para el Bienestar, la cual está diseñada para identificar de manera oportuna casos de violencia contra las mujeres por razones de género. Como punto número 2, tenemos Línea Mujeres. Línea Mujeres es un servicio telefónico de orientación, asesoría y acompañamiento para las mujeres que viven violencia. Como punto número 3, tenemos Abogadas de las Mujeres. Esta es una estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres que habitan y transitan en la capital. Como punto número 4 tenemos Lunas. Lunas son espacios donde las mujeres que viven cualquier tipo de violencia encontrarán asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir de su círculo de violencia. Como punto número 5 y último tenemos el mapa de servicios de atención a la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. En este mapa están recabados todos los datos de contacto y ubicación de todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México que brindan atención de manera gratuita y confidencial durante esta emergencia sanitaria. Sus formas de contacto son mediante el número telefónico 55 53 22 60 30 o acudiendo a la dirección Barranca del Muerto 209, San José Insurgentes, código postal 03900, Ciudad de México, o mediante el correo electrónico contacto@inmujeres.gov.mx. Unidades de atención Lunas. Las Lunas son unidades territoriales de atención y prevención de violencia de género de la Secretaría de las Mujeres. Las Lunas cuentan con un nuevo modelo de atención que identifica el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres que llegan por primera vez y permite el fortalecimiento emocional de las usuarias para su autonomía física. En toda la Ciudad de México existen 27 Lunas. Todos los servicios que ofrecen las Lunas, desde asesorías, acompañamiento e incluso capacitaciones, son de manera gratuita. Para saber a dónde y cuándo acudir, podemos entrar al siguiente link, donde viene un mapa de la Ciudad de México con los distintos establecimientos de las Lunas. El horario de atención es de lunes a viernes entre las 9 y las 17 horas. Por último, el origen de este nombre tan peculiar, de acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se les ha denominado lunas porque el astro también representa a la mujer. Existen autoridades que pueden ayudar a personas que han sido víctimas de violencia de género o de otro tipo. Los Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVI es una asociación civil sin fines de lucro a la que acuden mujeres víctimas de violencia de pareja, niñas y niños hasta 12 años de edad que son víctimas de violencia familiar. Se encarga de brindar asistencia social, atención psicológica, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencia, tramitación de medidas de protección de emergencias previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, y como auxiliares de la autoridad ministerial y o jurídica la elaboración de dictámenes psicológicos victiminales. Sus fundamentos jurídicos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Esta asociación se localiza en General Gabriela Hernández, número 56, planta baja, Colonia de Actores, entre Doctor La Vista y Río de la Loza, código postal 06720, en un horario de 9 a 19 horas de lunes a domingo. En la pantalla se muestran los teléfonos a los que se puede marcar, al igual que el correo de la institución. Toda esta información fue consultada y obtenida de Centros de Atención de la Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Centros de Atención Cariba. Son los Centros de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, o mejor conocido por sus siglas, Cariba.
Buscan proporcionar atención integral y especializada para víctimas del delito con calidez y calidad, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y protección integral de los derechos de la niñez con la finalidad de lograr el acceso oportuno a la justicia. En ellos podemos encontrar apoyo para víctimas de violencia familiar, discriminación, bullying o aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Todos sus servicios son gratuitos y entre ellos podemos encontrar atención de trabajo social, atención médica, atención psicológica. También se le proporcionará una dictaminación psicológica y una asesoría jurídica penal. Para acudir a estos servicios podemos encontrar el establecimiento correspondiente en la siguiente dirección. También podemos llamar a los siguientes teléfonos para recibir información. El horario de atención de Cariba es de lunes a viernes entre las 9 y las 19 horas. O también podemos contactar con el siguiente correo electrónico. CIVA. El Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo, también llamado CIVA, se encarga de la dictaminación psicológica de personas generadoras de violencia familiar, además de brindar atención psicoterapéutica a personas víctimas de violencia familiar. ¿Cómo funciona? Valora psicológicamente a las personas imputadas del delito de violencia familiar para determinar si presenta o no rasgos propios del perfil generador. Intenta disminuir o erradicar la violencia psicoemocional, física y sexual contra la pareja, las niñas, niños y adolescentes o cualquier persona integrante de una familia. Contacto. Domicilio: Dr. Andrade 103, piso 3, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06720 de la Ciudad de México. Días y horario de servicio: de lunes a viernes, en un horario de 9 a 19 horas. Teléfonos: 55 5200 9188 y 55 5200 9189. CTA, Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Brinda atención y asistencia multidisciplinaria a las víctimas directas e indirectas de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Además, informa sobre sus derechos como víctimas del delito. Los servicios que brindan de atención de orientación y asesoría son de manera inmediata. Los acompañamientos se programan. Sin embargo, si el caso lo amerita, se brinda de manera inmediata. No existen requisitos para brindarles el servicio. Solo presentarse de lunes a viernes en un horario de 9 a 19 horas. La formulación está a cargo del personal del centro, tales como la ficha de ingreso, carnet y cartas responsivas. Contacto. Dirección del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, ubicada en calle Enrique Pestalozzi, número 1115, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03100, en un horario de 9 a 19 horas de lunes a viernes. Teléfonos: 55 5200 9632 y 55 5200 9633. Centros de Justicia para las Mujeres. Son el espacio donde se concentran servicios especializados, integrales e interinstitucionales que atienden a mujeres y niños, así como niños hasta los 9 años, víctimas de violencia familiar y de género, garantizando su derecho a una vida libre de violencia. Son un equipo multidisciplinario de profesionistas que integran los centros de justicia. Cuentan con experiencia, conocimiento y sensibilidad para brindar atención integral a cada persona, la información y acompañamiento que requieren acorde a sus necesidades. ¿Cómo funciona? La atención que cada mujer recibe es en base a su solicitud y necesidad, por lo que la y los profesionistas diseñan de manera conjunta un plan de intervención que les permita afrontar la violencia y contribuir a un proyecto personal para su empoderamiento en base a diversos servicios. Servicios como trabajo social, psicología, atención lúdica, médica, jurídica, medidas de protección, ayuda a empoderar a las mujeres asistentes y proporcionar asesorías en juzgados familiares y jurídicos. Cada servicio es de vital importancia, ya que ayudará a los que acuden a los centros a afrontar aquellos traumas que pudieron haber causado la violencia sufrida.
Contacto. Son de fácil acceso ya que no se piden requisitos o formatos. Los servicios brindados no poseen costo alguno. Se brinda atención los 65 días del año, las 24 horas del día. Se puede acudir a la siguiente dirección o llamar a los siguientes números. Si lo prefiere, puede acudir al Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en Tlalpan. Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. ¿Qué es? El Consejo Ciudadano es una organización civil, un puente entre la ciudadanía y las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México y de todo el país. Aportan datos, información y análisis con inteligencia ciudadana para proponer estrategias contra delitos como el robo, el secuestro, el abuso, el fraude, extorsión, entre otras. Su misión es contribuir a la recuperación de la seguridad y la promoción de la procuración de justicia en la capital y en los municipios colindantes con la Ciudad de México. Su visión es proyectar y mantener el liderazgo nacional en lo que respecta a la prevención para la seguridad y la procuración de la justicia, con sensibilidad y perspectiva ciudadana. Entre sus programas tenemos como número 1 No Más Extorsiones, donde ofrecen acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas que han sufrido una extorsión, así como se les brindan herramientas a la ciudadanía para su prevención. Como punto número 2 tenemos Juntos versus la Trata, donde desde 2013 operan la Línea Nacional contra la Trata de Personas, desde la cual se previene y atiende esta forma moderna de esclavitud y establecen mecanismos de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos locales y los organismos de la sociedad civil. Como punto número 3 tenemos DICI a la vida, donde sabemos que el riesgo suicida requiere un apoyo especial y delicado. Así que su equipo de psicología orienta a quienes se encuentran en busca de una palabra de ayuda. Trabajan en colaboración con el DIF de la Ciudad de México y ofrecen acompañamiento, que puede llegar hasta terapias presenciales de manera periódica en los consultorios de su sede. Como número 4 tenemos Dignidad Mayor, donde gracias a su chat de confianza se canalizan todos los casos para brindarles herramientas de seguridad, salud y vinculación con instituciones especializadas, para así combatir el abandono y el maltrato a personas adultas mayores. Sus principales causas son Mujeres Libres y Seguras, Juntos contra el Maltrato Infantil, Companimal, Diversidad Segura, Embajadores Sociales y Deportivos, Rola Seguro, entre otros. Sus formas de contacto son al número telefónico 55 55 33 55 19 o yendo a la localidad Amberes 54, Colonia Juárez, código postal 06600 en la Ciudad de México, o mediante correo electrónico en contacto@consejociudadanomx.org. Para concluir este tema, para nosotros es de suma importancia dar a conocer las distintas entidades que nos pueden brindar ayuda o asesoría en el momento en que lo necesitemos. Conocer e informarnos nos permitirá saber cómo actuar y ayudar a aquellos que estén pasando por una situación de violencia. Siempre es importante conocer las medidas que podemos tomar en el momento correcto y hacérselas saber y hacerles saber a las personas que no están solas. Esperamos que haya sido de su agrado esta presentación. Excelente, muy bien, muy bien. Hay algunas preguntitas por aquí y las vamos a responder al final. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, que el tema es bullying a cargo del grupo 661. Adelante. Eh,
No sé si podría también permitirle compartir pantalla a mi compañera Danae. Listo. Primero que nada, buenos días a todos. Me presento, soy Rodríguez Castro Wendy y yo voy a hablar sobre el bullying, específicamente tan feo como recordar cómo se escribe, porque seamos sinceros, todos hemos tenido problemas al momento de intentar recordar cómo se escribe la palabra bullying. Así que siguiente, por favor. Para empezar a entender todo esto, tenemos que tener en claro qué es el bullying. El bullying literalmente significa acoso escolar y es una conducta repetitiva e intencional por cualquier medio por la que un alumno pretende intimidar, someter, amedrentar y atemorizar emocional o físicamente a la víctima, que puede ser otro u otros alumnos, ya sea dentro de las instalaciones de una institución educativa o fuera de ella. El bullying o acoso escolar tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo. A través de esto, en 1993, se da una definición por parte del Dr. Olbius sobre el acoso escolar y bullying que dice: una persona es intimidada cuando él o ella está expuesta repetidamente y con el tiempo a acciones negativas por parte de una o más personas, y él o ella tiene dificultad para defenderse a sí mismo. Esta definición es muy importante, incluye 3 elementos importantes. La intimidación es un comportamiento agresivo que implica acciones no deseadas y negativas. La intimidación implica un patrón de comportamiento que se repite una y otra vez. La intimidación implica un desequilibrio de poder o fuerza. A menudo, esta acoso en la vida real comienza a través de una pantalla, que es conocido como ciberacoso o ciberbullying. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que las niñas y niños que se enfrentan a distintos tipos de violencia en el colegio pueden enfrentar daños físicos o psicológicos durante el resto de sus vidas. Según un informe que lleva por nombre "Yo a esto no juego", por parte de la organización Save the Children, 6 de cada 10 alumnos o alumnas han sufrido insultos durante el último mes. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de las características en grosso modo, sinceramente, porque el bullying en general tiene muchísimas facetas y puede mutar conforme a las ocasiones o los casos. Tenemos que tener en cuenta que el bullying está presente en cualquier lugar, no es exclusivo de ningún sector de la sociedad o respecto al sexo, pero los niños con mayor frecuencia son las víctimas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que se trata de una acción agresiva e intencionalmente dañina. Se produce en forma repetitiva en contra de una víctima determinada. Se da una relación en la que hay un desequilibrio de poder. Se da sin provocación de la víctima. Eso es muy importante, ya que por lo general una parte de los daños psicológicos que posee la víctima es que se siente culpable por lo que está sufriendo. Además de que el bullying provoca un daño emocional, puede involucrar violencia física, además de que esto puede ser dentro o fuera de la escuela. Siguiente, por favor. Ahora, las causas y consecuencias. Algunos de los grandes padecimientos y orígenes en los problemas de la sociedad moderna se encuentran en sus raíces en la expresión mínima de la misma, que es la familia. Precisamente el mismo doctor Olbius, en 1998, señaló que precisamente es el seno de la familia cuando se gestan los sectores detonantes del acoso escolar. Primeramente, tenemos la actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño, es decir, el tutor. La actitud emotiva es decisiva durante los primeros años del infante. Una actitud negativa, que es carente de afecto y de dedicación, incrementará el riesgo de que el niño o niña se convierta más tarde en una persona agresiva con los demás. En sentido contrario, será un factor de protección. Después tenemos el grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño o niña.
El niño o niña deben ir aprendiendo dónde están los límites de lo que se considera conducta agresiva con el resto de las personas. Tienen que saber diferenciar entre jugar, entre ser agresivos y entre estar violentando a alguien más. Así que un comportamiento demasiado permisivo por parte de los adultos podría distorsionar la visión que finalmente el sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se realiza de forma desenfocada, podría favorecer, junto con el primer factor ya mencionado, a un modelo de reacción agresiva. Después tenemos los métodos de afirmación de la autoridad. Si las personas que cuidan al niño o niña utilizan habitualmente para afirmar su autoridad con ella o él el castigo físico y el maltrato emocional, esto generará más agresividad y pondrá en práctica la frase de que la violencia genera más violencia. La interiorización de reglas que el niño y la niña deben aprender y hacer suyas nunca tienen que instalarse mediante el castigo físico. Después tenemos la disciplina parental, la relación que existe entre una disciplina dura, punitiva e incoherente. El hecho de ser tan fuertes con la disciplina que sometemos sobre el niño simplemente generará en aspectos psicológicos sentimientos y emociones retenidas, ya que al ser tan estrictos no permitimos una debida liberación de los sentimientos del niño y esto posteriormente generará que desquite todo esto de una u otra forma en su ambiente más cercano, que si no es la casa donde no se le permite, será en la escuela, que es prácticamente el lugar donde pasa más tiempo después de su hogar. Ahora, son tan terribles las consecuencias de este comportamiento que las estadísticas marcan un incremento en el número de suicidios relacionados con el bullying, considerando esto como la punta de máxima violencia. Sin embargo, encontramos dentro de las consecuencias de este tipo de acciones la disminución de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. En el ambiente que se desenvuelve este comportamiento, encontramos una relación trilateral que se sostiene mediante la ley del silencio y la cadena pública del delatador, lo cual convierte el escenario en un lugar prácticamente inhabilitado para todas y todos, y se agregan los estereotipos de género transmitidos desde el hogar, que se ven potenciados en el momento del acoso escolar. Con todo esto nos encontramos ante un excelente caldo de cultivo de conductas que favorecen la violencia contra las mujeres y pudiendo más tarde incluso llegar al feminicidio, porque recordemos, la infancia es la siembra y las raíces de lo que será en un futuro cercano o lejano. Ahora, como se puede observar, cada una de las acciones u omisiones que se cometen en el acoso escolar puede incluir no solo un grupo de alumnas o alumnos, sino a todos en el entorno escolar, por lo que las repercusiones pueden ser fatales. Las consecuencias las dividiré en varios aspectos. Primeramente, tenemos las consecuencias para el agredido, que es el sentimiento de desprotección y humillación. Fobias al colegio y a todo el entorno escolar, actitud de aislamiento, altísimos estados de ansiedad, cuadros depresivos, facilitadores de la inhibición escolar, aparición de neurosis e histerias, imágenes negativas de sí mismos, reacciones agresivas que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio y el fracaso escolar. Ahora, también las consecuencias para los agresores son conductas de acoso escolar crónicas, que estas mismas se pueden reflejar incluso en el aspecto laboral en un futuro. Querer de manera ilegítima de alcanzar sus objetivos, es decir, si golpeo, si amenazo a tal persona, puedo lograr esto, puedo lograr crecer en los aspectos de la vida. También tenemos conductas delictivas, incluyendo violencia doméstica y de género a medida que van creciendo. También para los espectadores hay consecuencias, ya que se supone que para ellos un aprendizaje de comportamientos inadecuados ante situaciones injustas, no haciendo nada para evitarlas. El reforzamiento de las posturas individualistas y egoístas, lo que supone algo muy peligroso al valorar y considerar como trascendente y respetable la conducta y actitudes violentas. Tenemos la obtención de una progresiva desensibilización adquirida mediante la contemplación reiterada y pasiva del sufrimiento de las víctimas, permaneciendo impasibles y sin hacer nada por ellos para evitar dicha situación. También claramente tenemos consecuencias para los maestros, que puede ser ansiedad o depresión al no saber cómo actuar o cómo tratar a estos asuntos. Y obviamente tenemos consecuencias en el ámbito económico. Tenemos los costos directos, que es el tratamiento, visitas al médico al hospital y otros servicios de salud. Tenemos los costos indirectos, que finalmente llevan a una menor calidad de vida y una muerte prematura. Tenemos los costos para el sistema
de justicia penal y otras instituciones, gastos relacionados con detener y procesar a los infractores, y costos por organizaciones de bienestar social, costos asociados con hogares sustitutos para el sistema educativo y costos para el sector de empleo que resultan del ausentismo y la baja productividad. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos varios tipos de bullying, entre ellas está el bloqueo social. Son las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima y buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. Un ejemplo podría ser la prohibición de jugar en un grupo, es como tú no puedes jugar o tú no. También puede ser la prohibición de hablar o de comunicarse con otros, de que nadie se relacione con él o ella. Por otra parte tenemos el hostigamiento, que es conductas de desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la intimidación burlesca, así como la imitación, el típico me está renegando. Son los indicadores de esta escala. Tenemos la manipulación social. Son aquellas conductas que pretenden distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada de acciones para etiquetar o poner apodos a la víctima. Tenemos la coacción. Son conductas de acoso que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Y ante estas conductas, quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. Tenemos la exclusión social. Son conductas de acoso escolar que pueden excluir de la participación de actividades significativas al niño acosado. El tú no es el centro de estas conductas, con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Tenemos la intimidación. Son aquellas conductas que persiguen amenazar, amedrentar, opacar o consumir emocionalmente al niño, mediante una acción intimidatoria casi siempre a la salida del centro escolar. Aquí podemos ver el típico ejemplo de te va a la salida. Esa es una intimidación muy grande de acuerdo a las consecuencias que podría tener el niño, desde la agresión física o simplemente la humillación que podría sufrir. Tenemos las amenazas. Son conductas que se buscan lograr algo mediante las amenazas contra la integridad física del niño y su familia. Este incluye golpes, agresiones con consecuencias o mediante la extorsión pidiendo al niño desde objetos o pertenencias hasta dinero. El típico que vemos en las películas, el dame todo tu dinero, el dame tu lunch. Es básicamente eso. Después, como se había mencionado anteriormente, tenemos el ciberbullying. Tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, como medios donde los jóvenes comparten información personal que se propaga con demasiada facilidad, resultan ideales para enviar o publicar textos o imágenes con el propósito de perjudicar o avergonzar a otra persona. Estar detrás de una pantalla contribuye a que los niños digan cosas en línea que no dirían personalmente, trastornando de manera tan importante al afectado que incluso puede llevarlo al suicidio. Este es uno de los tipos más importantes, ya que es uno de los más frecuentes y que lamentablemente está muy arraigado a la sociedad mexicana. Tenemos por último el acoso físico, que consiste en lastimar a una persona en su integridad física o dañando sus pertenencias. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que saber diferenciar bien entre el bullying y la violencia escolar. Para poder hablar de estos es necesario conocer las diferencias que sean con la violencia, que pueden parecer a primera vista lo mismo. Puede parecer que es lo mismo, son sinónimos, sinceramente no lo es. Primeramente tenemos el acoso escolar o bullying. Tenemos que tener en cuenta que la definición aceptada es que un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto de forma reiterada a lo largo de un tiempo a acciones negativas llevadas a cabo por uno u otros estudiantes. Sus elementos es que tiene que darse entre compañeros. Una víctima que es atacada por un acosador o grupo de acosadores es un marco de desequilibrio de poder. Un desequilibrio de fuerzas entre él y los acosadores y la víctima que lleva esto a un estado de indefensión y por lo tanto resulta intimidatoria. Una acción agresiva que se produce de forma reiterada con el tiempo. Ahora, por otro lado, tenemos que la violencia escolar es definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Cuando la violencia afecta a personas, tenemos que tener en cuenta que la violencia escolar puede ser de profesor contra el alumno, de alumno contra el profesor y simplemente la violencia entre compañeros.
Es decir, el bullying es meramente entre compañeros, es decir, yo y mi compañera del pupitre de al lado, mientras que la violencia escolar puede ser del profesor hacia mi persona o de mi persona hacia el profesor. Siguiente, por favor. Ahora, claramente tenemos que saber cómo identificar el bullying. Tenemos que tener en cuenta las conductas del alumno agresor, que pueden ser la ausencia de empatía e incapacidad para percibir el dolor ajeno, la actitud dominante, impulsividad, egocentrismo, bajo rendimiento escolar, consumo de alcohol y drogas, prácticas de crianza inadecuadas, autoritarias o negligentes, maltrato intrafamiliar, poco tiempo compartido en familia, baja autoestima o pocas habilidades de relación. Por otra parte, tenemos las conductas del alumno agredido, que puede ser baja autoestima, pocas habilidades de relación, discapacidad o minusvalía de comunicación, escasa participación en grupo, relación deficiente con compañeros, comportamientos diferentes a los alumnos dominantes en el grupo, incapacidad para reaccionar ante las primeras situaciones de violencia y bajo rendimiento académico. Ojo, claramente todo esto es muy voluble. Estas características y conductas para identificarlo pueden cambiar, ya que puede ser un mismo agresor el que mejor tenga las notas de la clase. No tenemos que tampoco etiquetar o decir así como, es que él tiene malas calificaciones, de seguro hace bullying o algo así. No, tenemos que tener en cuenta que esto es muy voluble y no tenemos que tomarlo como algo directo. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que tener en cuenta la prevención. Se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y socioculturales es la única vía posible de prevención del acoso escolar. La prevención se puede realizar en distintos niveles. La prevención primaria es la responsabilidad de los padres de familia. Educar con reglas, normas y límites claros, lo cual influirá de manera determinante en la autorregulación y respeto hacia los demás y su entorno que posteriormente tendrá el infante cuando comience a actuar en sociedad. Después tenemos la prevención secundaria, que tiende a promover un cambio en la sociedad, concientiza sobre la necesidad de denunciar los casos de acoso escolar, fomentando la empatía hacia los demás. La labor de las docentes en cuanto a la información de habilidades para la vida es básica, ya que influye de manera determinante en la prevención y resolución de conflictos escolares. Una disciplina basada en la autorregulación, responsabilidad y empatía es fundamental para la construcción de espacios de convivencia y logros educativos. No podemos dejar de lado que el acompañamiento de los alumnos dentro y fuera de las aulas, patios, baños y áreas de juego son fundamentales para el logro de la prevención y el fomento del respeto hacia los demás. Es importante que el maestro se convierta en un factor preventivo, que sepa actuar rápido, directa y contundentemente para prevenir situaciones de riesgo que dañen la integridad física y moral de la comunidad educativa. Los maestros deben aprovechar el espacio escolar y promover la participación de los alumnos para identificar casos de acoso, lo que permitirá fomentar la creación de una alerta temprana que contribuirá a apoyar y canalizar aquellos casos detectados. Tenemos la prevención terciaria. Una vez detectadas las situaciones de acoso, es básico canalizar tanto a la víctima como al victimario hacia una ayuda profesional para su tratamiento. Un componente básico que no debemos dejar de lado son las campañas en medios de comunicación para informar a los padres de familia sobre esta problemática, la forma en que puede prevenirse, detectarse y canalizarse para su atención. Solo con el apoyo de la sociedad en general podemos erradicar, prevenir y atacar el acoso entre pares, ya que de esa manera estaremos contribuyendo a la formación de ciudadanos respetuosos de sí mismos y de los demás. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los derechos humanos? Básicamente, el bullying vulnera el derecho a una vida libre de violencia, a la no discriminación, a la educación, a la salud, así como respecto a la integridad física y mental de los niños. Se determinó en diversos seminarios de esta manera sobre este tema, en seminarios organizados por la Institución de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora es momento de hablar un poquito sobre el argumento jurídico que tenemos a nuestro favor. Primeramente tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, los artículos del 10 al 13 se refieren a la igualdad de derechos en la esfera de la educación. El pacto reconoce el derecho de toda persona a la educación, la que debe orientarse hacia su pleno desarrollo y del sentido de la dignidad.
Debe fortalecer el respeto por los derechos humanos como las libertades fundamentales con tolerancia. En este contexto, el cumplimiento del pacto debe regularse el acoso escolar. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, Pacto de San José. Esta convención pretende asegurar el desarrollo pleno e integral, lo que implica formación física, mental, emocional, social, moral y condiciones de igualdad y de respeto de nuestras niñas, niños y adolescentes. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. La convención dispone que en otras cuestiones, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las consecuencias de las carencias y creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos generará una consideración primordial a que se tendrá será el de interés superior del niño. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Ahora, claramente tenemos instrumentos jurídicos nacionales, entre ellos está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el numeral 3 del propio ordenamiento obliga a que la educación que imparte el Estado tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades de los seres humanos, a fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia dentro del marco democrático, como un sistema de vida sin hostilidades. Invita también a contribuir a la mejor convivencia, junto con el aprecio para la dignidad de las personas y la integridad de la familia, la convicción de los intereses generales de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, sexos o de individuos, que las personas no podrán hacerse justicia por sí mismas, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los objetivos del artículo 3 son crear un ambiente de desarrollo armónico, de lucha contra los prejuicios, de respeto y la tolerancia. Preceptos que obligan a conocerse con respeto entre hombres y mujeres entre sí y que se ven transgredidos al ejercer el bullying. El artículo 4 habla del derecho que tienen las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos mientras que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. También tenemos la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, regulará la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y con reconocimiento de validez oficial de estudios. Entre los artículos que se relacionan al tema encontramos el artículo 7, fracciones sexta, quinta y séptima. Esto tiene como fin promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. También tiene como objetivo difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección que cuentan para ejercitarlos. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de 18 años de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. En su artículo 8 especifica que debe basarse la educación que se imparta en todas las escuelas, donde se aprecia que debe ser encaminada a luchar contra los estereotipos de cualquier forma de violencia. Tenemos también la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se fundamenta en el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto garantizar a niñas y niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas que hasta los 18
los 2 años incompletos y adolescentes los que tienen hasta entre 2 años cumplidos y 18 años incumplidos, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Todo eso tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formación física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Ahora, esta ley contempla un capítulo dedicado al derecho que tienen las niñas y niños y adolescentes a ser protegidos en su integridad, en su libertad y contra el maltrato y el abuso sexual, a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación con los términos establecidos en el artículo 3 constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Siguiente, por favor. A manera de conclusión, me gustaría hacer una especie de reflexión, ya que lamentablemente en México el estudio de esta forma de violencia, a pesar de que es una forma de violencia que está tan arraigada y forma tal parte en la sociedad mexicana, de hecho creo que todos conocemos la frase de sin bullying no hay amistad, cuando en realidad esto no debería de ser así, porque el bullying es un tipo de violencia y si alguien ejerce violencia contra ti, esa no es una amistad. Así que, red flag, yo solo digo eso. Así que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los alumnos que tuvieron contacto con él, ya sea como víctimas, agresores o meros espectadores, tendrán consecuencias a mediano o largo plazo y que esto puede afectar demasiado en la vida social de las personas, además de que afecta y envenena de una u otra forma a la sociedad mexicana. También tenemos que tener en cuenta que aquel empujón que se repite, que es intencional, un apodo que denigra y que humilla al infante, un insulto que cada vez que le toca pasar al pizarrón, cada vez que le toca hablar, simplemente eso en la escuela, en el instituto o fuera, son muchas formas de ejercer o sufrir violencia entre iguales y muchas formas de tratar de simplemente hacer menos a una persona y esto realmente debe ser erradicado de una u otra forma y a pesar de que tenemos pues argumentos jurídicos que si bien se podrían tratar y canalizar, tenemos un gran problema, el problema de que por general se argumenta de que es que son menores de edad y con este simple hecho pues se ve obstaculizada eh, como la concientización y la cultura de la legalidad que pueden obtener las personas. Es como decir, tenemos que tener en cuenta que la cultura de la legalidad es como, yo ya sé que esto está mal y que puede pasar esto. Entonces, si no hay una consecuencia tangible para los agresores, esto va a seguir y no se va a detener jamás hasta que realmente se imponga un castigo, que si bien no podemos ser demasiado estrictos al tratarse de menores de edad y en su mayoría infantes, sí debería haber algún tipo de consecuencia mínimo por parte de los padres o tutores a cargo del menor. Ahora, la escuela siempre debería ser un espacio en el cual se puedan sentir seguros. Sin embargo, esto para muchos niños, la escuela se ha convertido en una fuente de miedo, de estar aterrorizado por ir, por siquiera pararte en el patio de la escuela, el cual debería ser un lugar muy, muy divertido para todos nosotros. Así que en esto invito a todos ustedes a hacer una reflexión sobre si realmente nos hemos equivocado en el pasado. Y con esto sería todo. Muchas gracias. Muy interesantes las exposiciones de hoy y tenemos preguntas. La primera sería, ¿por qué sí para la violencia de género? ¿Por qué sí se suscitan tantas marchas, tantas demandas, se ha cambiado la ley, etcétera? ¿Por qué seguimos teniendo el problema de que se sigue suscitando la violencia de género? ¿Por qué no se puede erradicar la violencia de género? Si tenemos múltiples autoridades que nos pueden ayudar. Bueno, yo creo que ya es una situación muy, muy complicada porque el pensamiento que lleva a las personas a violentar a las mujeres de esa manera
está muy arraigado desde generaciones muy, pues desde, o sea, en toda la historia se han visto este tipo de violencias y erradicarlos pues va a ser difícil porque aún siguen existiendo esas generaciones que creen que tienen un poder sobre las mujeres. Y pues yo creo que la única manera como realmente se va a poder erradicar de forma permanente, pues va a ser con la educación y con el paso del tiempo, que vengan otras generaciones con otros pensamientos. Ok, ahora, ¿cuál es su opinión respecto a estos múltiples comentarios que manejan como generación de cristal? Es que ya están exagerando, como por ejemplo el eliminar la escena de Blancanieves porque pues le está besando y ella está dormida y no está dando su consentimiento, o cancelar a Pepe Le Pew, ¿no? Eh, acosaba a la zorrita. O sea, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Son medidas exageradas o están bien? ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues en mi opinión también esos son muchas diferencias entre las generaciones. Antes, bueno, más bien ahora no es que se tenga más exposición o que seamos exagerados o cristales o lo que digan, es más bien que antes se limitaban mucho estos temas y eh, pues sí, no tenían la valoración ni la reflexión que debería de tener. Entonces, en cuanto a las series, películas y todo eso, pues yo creo que vale la pena en un principio solo reflexionar sobre esto y sobre si está bien, porque pues los que ven esos programas son niños y si repiten las conductas que ven ahí, pues nunca va a haber un cambio realmente. Correcto. Y para la segunda exposición, ¿cómo podemos evitar ser víctimas de bullying? Porque se habla mucho de las características que tienen los que son víctimas de bullying, su forma de ser, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos realmente nosotros evitar que alguien sea víctima de bullying? Porque estamos hablando que esto viene desde kinder, primaria. ¿Cómo podemos evitarlo? Considero que primeramente tendríamos que tener en cuenta que a la mínima señal que podrían ver a lo mejor los profesores o los padres, podría ser recomendar a lo mejor la atención psicológica y ahí mismo que se promueva a no ser sumisos, a no decir no me dejo, entonces te pego yo también. No, no eso, sino a lo que yo me refiero es como a no permitir este aspecto de, sabes que, oye, esto no está bien, de a lo mejor ir a acusarlo, de simplemente no permitir rebajarme, además de tener cierto apoyo en el aspecto psicológico de que yo sé lo que valgo y no me interesa si tal persona o si esta considera que estoy gordo, que estoy feo, sabes que no me interesa, simplemente yo me quedo con mi esencia y con eso es más que suficiente, porque también aquí se ve un factor de ser demasiado codependientes de qué opinan los demás. Tenemos que ser autosuficientes y también un aspecto que considero que puede ser muy importante para evitar ser víctimas es promover y ejercer por nosotros mismos el amor propio. Correcto. Pues muchísimas gracias por estas exposiciones y los invito a que continúen con la siguiente de 12 a 1, violencia de género y maltrato animal. Muchísimas gracias y los invito a que continuemos por este medio.